Theodor Scherer fue un general alemán que tomó el mando y lideró la defensa en la cercada ciudad de Cholm durante la ofensiva soviética en enero de 1942. Scherer y sus tropas rodeadas resistieron fervientemente durante 105 días ante las cuantiosas fuerzas soviéticas. Por estas acciones fue condecorado con la Cruz de Caballero y con las hojas de roble. Theodor Scherer nació el 17 de septiembre de 1889 en Hochstadt, al noroeste de Augsburgo, en Alemania. A los 18 años, el 14 de julio de 1908, se unió al ejército bávaro como cadete. 2 años después, se unió al 12º Regimiento de Infantería de Baviera. Al iniciar la Primera Guerra Mundial, fue al frente con la compañía de ametralladoras del regimiento. El 1 de junio de 1915 fue ascendido a oficial como teniente. Durante la guerra, Scherer recibió la Cruz de Hierro de segunda clase. Sin embargo, al año siguiente, fue capturado por los británicos en julio de 1916 durante la Batalla del Somme. Fue puesto en libertad el 31 de mayo de 1918, pero fue internado en Holanda. No fue liberado hasta el final de la guerra, en diciembre de 1918. Un año después, recibió la Cruz de Hierro de primera clase. Sin embargo, permaneció en el ejército hasta el 30 de septiembre de 1920. Un mes después, se incorporó a la Policía Estatal de Baviera, donde pasó y sirvió los siguientes 15 años como oficial de policía. El 1 de abril de 1922, Scherer fue ascendido a capitán de policía. Durante los años posteriores, se les dio diversos tipos de mando. El 1 de julio de 1932, fue ascendido a mayor. 2 años y meses después, fue ascendido a teniente coronel, el 1 de abril de 1935. El 1 de octubre, Scherer fue aceptado y se reincorporó al ejército durante la formación y creación de la Wehrmacht. Ya en el ejército, se le dio el mando del 2º batallón del 87 Regimiento de Infantería. Después de más de un año, Scherer fue ascendido a coronel, el 1 de enero de 1937. Ese mismo año, perteneció como oficial de Estado Mayor en el 111 Regimiento. Al año siguiente, en abril de 1938, fue nombrado comandante del 56 Regimiento de Infantería en la ciudad de Ulm. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, el regimiento de Scherer, perteneciente a la Quinta División de Infantería, estuvieron posicionados en el frente occidental, en la frontera con Francia, por lo que no participaron en la campaña polaca, en septiembre de 1939. Al año siguiente, en febrero de 1940, el coronel Scherer fue nombrado comandante del recién creado 507 Regimiento de Infantería de la 292 División. Al mando de este regimiento, Scherer dirigió sus tropas y entró en batalla por primera vez durante la campaña de Francia, en mayo de 1940. Después de la campaña francesa, por sus acciones en el frente, fue premiado con broches para sus 2 cruces de hierro en junio del mismo año. Finalmente, Scherer renunció el mando de su regimiento el 15 de septiembre y fue puesto en la reserva de oficiales. Después de mes y medio, Theodor Scherer asciende a mayor general el 1 de noviembre de 1940. Para el año siguiente, el 4 de marzo de 1941, fue nombrado comandante del cuartel general del alto mando del ejército. El 22 de junio de 1941, inicia la Operación Barbarroja, la invasión alemana a la Unión Soviética. Durante los siguientes meses, las fuerzas alemanas avanzaban imparablemente hacia sus objetivos. Las fuerzas del Grupo de Ejércitos Norte, al mando del mariscal de campo, Wilhelm Ritter von Lieb, avanzaron en dirección a Leningrado. Para el 4 de agosto de 1941, las unidades del 16º Ejército Alemán habían tomado la ciudad de Cholm, donde sirvió solo como base de suministros y de transbordo. Y para los días 8 y 9 de septiembre, las tropas alemanas ocuparon la ciudad de Demyansk. Sin embargo, para a mediados del mes, las tropas soviéticas del frente noroeste detuvieron los avances alemanes. Para la fecha, más al sur, el Grupo de Ejército Centro había tomado la ciudad de Smolensk y estaba a más de 300 kilómetros de Moscú.
Y más al sur, el grupo de Ejército Sur habían cruzado el río Dnieper y estaban a 100 kilómetros de Kharkov. Para finales de septiembre de 1941, las tropas del 16º Ejército detuvieron sus intentos de avance y se establecieron en posiciones defensivas al sur del lago Ilmen. En la retaguardia del 16º Ejército se encontraba la 281 División de Seguridad debido a la gran concentración de partisanos y de fuerzas guerrillas soviéticas. Sin embargo, su comandante, el teniente general Friedrich Bayer, renunció al mando y fue trasladado a la reserva de oficiales. Para el 1 de octubre de 1941, el mayor general Theodor Scherer fue nombrado como nuevo comandante de la 281 División de Seguridad, debido a su experiencia como oficial de policía. Con esta división, Scherer pasó las semanas siguientes luchando contra los partisanos soviéticos en los bosques y pueblos detrás de las líneas del frente. Las divisiones de seguridad no eran formaciones de combate de primera línea, sino que eran ubicadas en la retaguardia, con el fin de contrarrestar cualquier forma de resistencia enemiga. Sin embargo, después de la gran contraofensiva soviética en diciembre de 1941, las unidades de Scherer fueron repartidas a las divisiones de infantería de primera línea. A inicios de 1942, la ciudad de Cholm, de aproximadamente 6.200 habitantes, era una ciudad tranquila, lejos de la línea del frente. La ciudad cobró importancia, como un importante cruce fluvial, y como un cruce de caminos, de una pista fortificada, en los sentidos norte-sur y este-oeste. Cholm era por lo tanto, un centro de transporte, en medio de la carretera, entre Staraya Rusa y Toropets. No había otros accesos, ya que la mayor parte del paisaje circundante era terreno pantanoso. La ciudad se encuentra en la confluencia de los ríos Lobat y Kunya y está dividida por el curso de estos dos ríos. Desde agosto de 1941, la ciudad solo estaba ocupada por servicios de retaguardia y por algunas unidades de seguridad. En la noche del 7 al 8 de enero de 1942, los soviéticos continuaron su ofensiva, esta vez por el lado derecho del Grupo de Ejércitos Norte, formado por el 16º Ejército. En efecto, la noche siguiente, el 9 de enero, se desató la gran ofensiva soviética de dos ejércitos de choque contra el sobreextendido frente del lago Seliger. En este sector estaba desplegada la 123 División de Infantería, que defendía un frente de 100 kilómetros. Los alemanes en la zona rápidamente fueron desplegados, y varias unidades de la 123 División escaparon a las muy superiores fuerzas del Tercer Ejército de Choque. Para el 12 de enero, las unidades en retirada de la 123 División pertenecían al 416 Regimiento de Infantería, al mando del coronel Christoph Stengel. Estas unidades escapaban en dirección a la ciudad de Cholm. Como consecuencia, el alto mando alemán había trasladado desde Dinamarca la 218 División de Infantería al mando del mayor general Horst Freiherr von Uckermann, con el objetivo de asegurar el centro de transporte de Cholm y de detener el avance soviético en el sector. Sin embargo, para el 15 de enero, solo llegaron fuerzas parciales a Lognia, una ciudad al suroeste de Cholm, donde se encontraba el general Scherer, recibiendo y organizando a las unidades recién llegadas. Para el día siguiente, el 16 de enero, el coronel Stengel y restos de su regimiento llegaron a Cholm. Stengel fue el primer oficial de alto rango en llegar a la ciudad. Las tropas de Stengel no solo estaban exhaustas, sino que habían abandonado la mayoría de sus armas pesadas durante la retirada. Ese mismo día, llegaron desde el norte los 53 y 65 batallones de policías de reserva. Después de solicitar más refuerzos, el coronel Stengel inmediatamente tomó el mando de todas estas unidades y estableció una defensa al este de la ciudad, para retrasar las tropas soviéticas de la 33 División de Fusileros. Sin embargo, la única carretera a Lognia era apenas transitable debido a la nieve profunda y a la intensa actividad partisana. Por lo que las perspectivas de ayuda inmediata eran escasas. Mientras tanto, Scherer continuaba en Lognia, reuniendo refuerzos para dirigirse a Cholm.
Ese mismo día, las primeras unidades de la 218 División que desembarcaron y llegaron a Lognia fueron los soldados del 386 Regimiento de Infantería al mando del teniente coronel Johannes Manitius. Por orden del mayor general Scherer, rápidamente, estas unidades fueron enviados en todos los camiones disponibles hacia la ciudad de Cholm. También envió camiones de suministros con 20.000 raciones y 13.000 cartuchos de municiones. El resto del 386 Regimiento embarcarían días después al llegar más transporte disponible. Esa misma noche, el 16 de enero, Scherer y su personal se fueron con Manitius, dejando al general Uckermann reunir el resto de su división en Lognia. Para el día siguiente, el 17 de enero, algunas tropas del regimiento de Stengel seguían luchando al este de Cholm. Con el fin de capturar la ciudad, el jefe de Estado Mayor soviético del Frente Noroeste, el teniente general Batutin, planeó trabajar en estrecha colaboración con la Segunda Brigada Partisana de Leningrado. Esta brigada debía ocupar la ciudad en la noche del 17 de enero y mantenerla hasta la llegada de tropas regulares, que en ese entonces estaban a solo 22 kilómetros de Cholm. Llegada la noche, más de 900 partisanos entraron en acción y bloquearon todos los accesos de la ciudad. Finalmente, a las 4 horas de la madrugada del 18 de enero, atacaron por 3 direcciones. El ataque fue lo suficientemente fuerte como para alertar al alto mando alemán. Aparte del 416 Regimiento y de las 53 y 65 batallones de policías, la ciudad fue defendida por tropas reservistas, por personal administrativo y por un puñado de tropas de la 281 División de Seguridad. El mando de todas estas fuerzas mixtas, dentro y fuera de Cholm, recayó sobre el coronel Christoph Stengel. Los soldados alemanes fueron sorprendidos y se retiraron al centro de la ciudad a las 11 horas del 18 de enero. La 33 División de Fusileros, que se suponía que llegaría a conectar con los partisanos, fue retenida por las tropas alemanas al este de Cholm. Sin apoyo ni municiones, los partisanos finalmente se vieron obligados a retirarse a primera hora de la tarde. Las fuerzas alemanas en la ciudad sufrieron muchas bajas. Las luchas aisladas con los partisanos continuaron los días siguientes. Para la noche del día siguiente, el 19 de enero, el mayor general, Theodor Scherer, llegó con su Estado Mayor Divisional y asumió el mando general de todas las unidades establecidas en la ciudad de Cholm. Rápidamente, las fuerzas del 386 Regimiento, del teniente coronel Johannes Manitius, se ubicaron en posiciones defensivas. Los restos del regimiento de Stengel se desplegaron en diferentes puestos en la periferia oriental de la ciudad. Para ese mismo día, desde el norte, también llegaron unidades del 8º Jagdkommando o Comando de Caza. Inicialmente, en total, Scherer tomó el mando de 3.200 hombres en la ciudad. Y así es como se formaba el Kampfgruppe Scherer. Para el día siguiente, el 20 de enero, Scherer continuó fortificando la ciudad. Hitler, rápidamente, designó a Cholm como fortaleza, lo que significaba que la evacuación no era una opción. Aunque disponían de poca artillería, Scherer se dio cuenta de que la ciudad era una excelente posición defensiva, situado en un alto acantilado, con magníficos campos de tiro. Varios grandes edificios de piedra en el lado sureste de la ciudad proporcionaron a los defensores una excelente cobertura. Ese mismo día, las tropas soviéticas de la 33 División de Fusileros del mayor general Alexander Makarev llegaron a las afueras de Cholm. Makarev tenía órdenes de tomar la ciudad de inmediato. Al día siguiente, a las 2 de la mañana del 21 de enero, la 33 División de Fusileros de Makarev atacó Cholm. Los regimientos de fusileros 82 y 73 lanzaron un gran ataque desde el este y sureste. La situación era difícil para las tropas alemanas, ya que faltaban proyectiles y otras municiones. Las tropas de Makarev lograron avances en la ciudad, lo que condujo a la captura de la parte oriental de Cholm. El Kampfgruppe Scherer resistió el ataque, aunque sufrió muchas bajas. Posteriormente, Makarev intentó cercar la ciudad, bloqueando la carretera a Lognia, para evitar que llegaran más refuerzos alemanes. Para el día siguiente, el 22 de enero, las tropas de Makarev habían tomado la carretera y habían rodeado la ciudad de Cholm.
Sin embargo, inicialmente, el cerco soviético fue muy frágil. Al día siguiente, el 23 de enero, las formaciones soviéticas, finalmente, recibieron refuerzos del 146 Batallón de Tanques. Ese mismo día, algunos tanques T-60 se desplegaron para atacar la parte oriental de la ciudad. Este ataque solo pudo ser repelido mediante el uso de minas y de cargas concentradas. El 25 de enero, la situación de la guarnición alemana se deterioró aún más con la pérdida del depósito de suministros. Mientras tanto, las fuerzas de la 218 División de Infantería del mayor general Uckermann continuaban agrupándose con el objetivo de rescatar al Kampfgruppe Scherer. Casi en primera línea se desplegaron las baterías de artillería para apoyar a los defensores desde afuera. Aún así, el 164 Regimiento de Fusileros logró capturar la pista de aterrizaje de Cholm. El 26 de enero, la columna de rescate de Uckermann pudo hacer pasar algunas fuerzas, incluidas 2 compañías del 386 Regimiento y 150 hombres del 10º Batallón de Ametralladoras, eludiendo de alguna forma los controles de carretera soviéticos. Con la ayuda de estos refuerzos, el Kampfgruppe Scherer logró recuperar la parte noroeste de la ciudad, que situada junto al aeródromo, era fundamental para un posible abastecimiento aéreo. Sin embargo, la pequeña fuerza de rescate de Uckermann no pudo mantener abierta la carretera a Cholm y las tropas de Makarev cerraron nuevamente el cerco el 28 de enero. Scherer pidió frenéticamente a la Luftwaffe que bombardeara los grupos de choque de Makarev, pero el apoyo de los Stuka fue muy escaso debido a las condiciones climáticas. Las luchas se daban dentro y fuera de la bolsa. Debido a las altas pérdidas, los regimientos de la 33 División de Fusileros solo contaban con 200 y 300 soldados cada uno. Por lo tanto, detuvieron temporalmente sus ataques a partir del 1 de febrero. El Kampfgruppe Scherer sufrió más de 500 bajas en una semana de combates. Sin embargo, después de eso, las tropas de Scherer se mantuvieron firmes dentro de su estrecho perímetro y cedieron poco terreno durante las siguientes semanas. Para inicios de febrero, el coronel Stengel cayó enfermo y fue retirado del cerco de Cholm. El 13 de febrero, la artillería soviética inició un bombardeo que en conjunto redujeron gran parte de la ciudad a escombros. El 1278 Regimiento de Fusileros atacó por el suroeste al 8º Jagdkommando. Y por el este, el 82 Regimiento de Fusileros atacó a las fuerzas del 386 Regimiento de Infantería. Aunque el 8º Jagdkommando rechazó el ataque soviético, la línea defensiva principal del regimiento de Manitius fue empujado hacia el oeste y gran parte de la ciudad fue tomada por los soviéticos. El cuartel general de Scherer fue atacado directamente y resultó levemente herido. Aunque Scherer pidió apoyo aéreo de la Luftwaffe, solo recibió ayuda esporádica de la artillería de Uckermann fuera de la bolsa. En algunas ocasiones, las tropas alemanas derribaban los tanques con minas antitanques lanzadas sobre ellos desde las ventanas del segundo piso. Los ataques soviéticos continuaron cerca del punto de entrada durante 5 días más. Finalmente, después de una semana, el 386 Regimiento de Manitius pudo sellar la brecha. El Kampfgruppe Scherer sufrió más de 550 bajas en este ataque, perdió 2 de los 4 cañones PaK y casi agotó sus municiones. El alto mando alemán transfirió el 39 Cuerpo Motorizado al mando del general de tropas Panzer, Hans-Jürgen von Arnim, al 16º Ejército, para coordinar el relevo de Cholm, pero por el momento, Arnim tenía menos de una división bajo su control. Con el objetivo de aumentar el pequeño mando de Arnim, el comandante del Grupo de Ejércitos Norte, el mariscal de campo, Wilhelm Ritter von Lieb, envió un Kampfgruppe reforzado de la 8ª División Panzer, al mando del coronel Wilhelm Crisoli. A estas fuerzas también se le sumó la mayor parte del 184 Batallón de Cañones de Asalto. Así como se reforzaba las fuerzas de Uckermann, durante los días siguientes, la Luftwaffe transportó refuerzos dentro del cerco de Cholm. El Kampfgruppe Crisoli pudo llegar a 14 kilómetros al suroeste de Cholm antes de que fuera detenido por las fuerzas de bloqueo soviéticas. El general
Maxim Purkaev, comandante del Tercer Ejército de Choque, también pudo llevar la 45 Brigada de Fusileros a Cholm, y Makarev la desplegó en el lado oeste de la ciudad, para bloquear al Kampfgruppe Chrysoli. En los intensos combates a mediados de febrero, Chrysoli resultó gravemente herido y el Kampfgruppe Uckermann se vio obligado a pasar a la defensa. De todos modos, Uckermann recibió 4 batallones de tropas de campaña de la Luftwaffe y el 553 Regimiento de la 329 División de Infantería, pero sabía que le faltaban fuerzas para abrir el cerco de Cholm. Por otro lado, Makarev finalmente tenía suficiente artillería para neutralizar el aeródromo de Cholm. Sin embargo, después de que 4 aviones Junkers Ju-52 se perdieran por fuego de artillería, la pista de aterrizaje fue cerrada y obligó a la Luftwaffe a comenzar a utilizar planeadores. El Kampfgruppe Scherer necesitaba alrededor de 15 toneladas de municiones y alimentos al día, lo que se cubrió en su totalidad, con lanzamientos aéreos de bombas de suministros y entregas de municiones en planeadores. Los hombres de Scherer establecieron una zona de aterrizaje en el río congelado de Lobat, pero muchas bombas de suministros cayeron detrás de las líneas soviéticas. Además, los soviéticos instalaron baterías antiaéreas para atacar a los transportes y planeadores alemanes. De los 81 planeadores enviados a Cholm, 56 llegaron a la guarnición. Los hombres de Scherer vivían literalmente del día a día. Incapaz de capturar la ciudad, Makarev simplemente utilizó su artillería para destruir cada edificio importante de la ciudad. Con los techos destruidos, a las tropas alemanas se les negó refugio del frío intenso, que erosionó la salud y la moral. Más de 1000 heridos alemanes fueron refugiados en sótanos entre las ruinas, con solo 2 médicos y con suministros limitados. El 20 de febrero de 1942, el mayor general, Theodor Scherer, fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, debido hasta entonces a sus éxitos defensivos en la ciudad cercada de Cholm. El Tercer Ejército de Choque había recibido el segundo cuerpo de fusileros de la Guardia, y Purkaev tenía la intención de utilizarlo para resolver la situación en Cholm. En la mañana del 21 de febrero, Purkaev hizo un gran avance, comenzando con un ataque al oeste de Cholm, por parte de la recién llegada 130 División de Fusileros, contra el punto fuerte de la artillería de Uckermann. Después de una batalla de 2 días, Dubrova fue capturada y el Kampfgruppe Uckermann se vio obligado a retirarse, lo que redujo temporalmente el apoyo de fuego para Cholm. Mientras tanto, las divisiones de fusileros 33 y 391 atacaron el lado sureste de Cholm el 24 de febrero, mientras que la 37 Brigada atacó el lado norte de la ciudad. Por primera vez, Scherer se enfrentó a ataques concéntricos simultáneos. De hecho, los ataques soviéticos a finales de febrero fueron probablemente el momento más crítico para el Kampfgruppe Scherer durante todo el asedio. Durante los días siguientes, los hombres de Scherer resistieron. Para la fecha, al noreste, grandes fuerzas alemanas habían quedado rodeadas a las afueras de la ciudad de Demyansk. Para inicios de marzo, mientras los hombres de Scherer se aferraban a la ciudad, Arnim reunió una fuerza de rescate. Sin embargo, todavía había reunido menos de 2 divisiones. Aún así, las fuerzas de Arnim avanzaron hacia Cholm. Justo cuando comenzaba el ataque, el 5 de marzo, el clima helado empeoró y la resistencia soviética se endureció. Las fuerzas de Arnim habían sufrido muchas bajas desde a mediados de enero y estaban demasiado agotadas para abrirse camino a través de las unidades de bloqueo soviéticas. En cambio, se vio obligado a suspender el ataque y a esperar a que mejorara el clima. Dentro de Cholm, la batalla se había convertido en un asedio medieval llevado a cabo con armas del siglo XX. A finales de marzo, más de la mitad del Kampfgruppe Scherer estaba herido o gravemente enfermo, debido y agravado por un brote de tifus. El mayor general Scherer se vio obligado a formar unidades de reserva, con heridos ambulantes, y apenas tenía suficientes hombres para vigilar el perímetro. Justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, llegó el deshielo primaveral, a principios de abril, derritiendo las paredes de hielo, la zona del río de Lobat, y dejando gran parte de la ciudad en charcos de nieve derretida. Sin la cobertura que ofrecían los muros de hielo,
los soviéticos obtuvieron una mejor observación de la ciudad y su constante fuego de francotiradores y morteros dificultaba el movimiento durante el día. El 3 de abril de 1942, entre las ruinas de la ciudad, el teniente coronel Johannes Manitius fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro debido a sus éxitos defensivos. El tercer ejército de choque mantuvo la presión durante todo el mes, lanzando repetidos ataques entre el 4 y el 18 de abril. En contraste con sus ataques mal planificados, un ataque soviético, planeado por un solo batallón de fusileros, apoyado por 3 tanques, capturó gran parte de la sección norte de la ciudad, el 10 de abril. A pesar de las súplicas de Scherer, el apoyo aéreo no intervino y el Kampfgruppe Scherer sufrió otras 500 bajas en este periodo. Sin embargo, Purkaev se vio obligado a desviar una gran cantidad de recursos de su tercer ejército de choque para continuar avanzando hacia Veliki Luki y sus fuerzas en Cholm fueron insuficientes para romper la defensa de Scherer. Para finales de abril, el 39 Cuerpo Motorizado hizo otro esfuerzo para relevar a Cholm. El grupo de asalto se formó bajo el mando del teniente general Víctor Lan, que había reemplazado a Uckermann gravemente enfermo. Esta fuerza estaba compuesta por la mayor parte de la 218 División de Infantería, por el 411 Regimiento de la 122 División de Infantería, por 20 tanques de la 8ª División Panzer y por una docena de cañones de asalto. El ataque por la carretera a Cholm comenzó el 30 de abril y el Kampfgruppe Lan tuvo que abrirse camino a través de la 8ª División de Fusileros de la Guardia. Purkaev también envió la 71 Brigada de Tanques a bloquear la carretera hacia Cholm. El avance alemán por el camino fue lento pero constante, mientras que el apoyo de la Luftwaffe atacaba una posición tras otra. Una vez que se hizo evidente que el Kampfgruppe podría llegar a Cholm, Purkaev decidió hacer una última jugada para apoderarse de la ciudad. En la noche del 30 de abril, la artillería soviética inició el bombardeo más intenso hasta el momento sobre Cholm. Muchas de las armas pesadas de Scherer quedaron fuera de servicio. Luego, a las 5:45 horas del 1 de mayo, 3 regimientos de fusileros y 15 tanques del tercer ejército de choque lanzaron un poderoso ataque concéntrico contra los defensores. Los tanques soviéticos irrumpieron en la ciudad y la defensa de Scherer estuvo al borde del colapso. Scherer pidió una vez más el apoyo aéreo de la Luftwaffe, lo que ayudó a romper el impulso del ataque soviético. Los intensos combates continuaron en Cholm durante las siguientes 7 horas, y no fue hasta la tarde que se contuvieron los ataques soviéticos. En la noche del 4 de mayo, el Kampfgruppe Lan estaba casi a la vista de Cholm y el general Arnim ordenó un ataque nocturno para romper las últimas defensas soviéticas. Después de los intensos combates, el 411 Regimiento atravesó las posiciones finales del tercer ejército de choque y un pequeño destacamento con 2 cañones de asalto fueron enviados a la vanguardia para poder unirse con los hombres de Scherer. Finalmente, a las 6:20 horas del 5 de mayo, las tropas de vanguardia se unieron con el Kampfgruppe Scherer. Para entonces, el tamaño de la bolsa se había reducido considerablemente y solo quedaban unos 1.500 hombres en condiciones de luchar. El Kampfgruppe Scherer fue relevado después de su asedio de 105 días en Cholm. La guarnición había sufrido un 60% de bajas, con más de 1.500 fallecidos y 2.200 heridos, de una fuerza total de aproximadamente 4.500 soldados. El fallido asedio de Cholm le costó al tercer ejército de choque entre 20.000 y 25.000 bajas. Después de que Cholm fuera relevado, la 218 División de Infantería se trasladó a la ciudad y se integró en la línea del frente, mientras que a los supervivientes del Kampfgruppe Scherer se les concedió un generoso permiso para regresar a Alemania. Ese mismo día, el 5 de mayo, Hitler, personalmente, otorgó al mayor general, Theodor Scherer, las hojas de roble para su Cruz de Caballero. Über 3 Monate lang gegen ununterbrochene stärkste Angriffe der Sowjets. Der Führer überreichte Generalmajor Scherer in Anerkennung dieser hervorragenden Leistung das Eichenlaub. Aparte de Scherer y Manitius,
el teniente Werner Gerhard y el capitán Albert Piecker también fueron condecorados con la Cruz de Caballero. Además, se concedieron numerosas condecoraciones de menor rango a más oficiales del Kampfgruppe Scherer. Al igual que Demiansk, Hitler trató de conmemorar el logro con el escudo de Cholm a todos los supervivientes del cerco, iniciado el 22 de enero de 1942. Mientras que Cholm era relevado, un poco más al norte, continuaban las batallas en el corredor de Ramusevo. Después de unas vacaciones, Scherer fue nombrado comandante de la 34 División de Infantería, el 5 de septiembre de 1942. Esta división, ubicado en el sector central del Frente Oriental, pertenecía al 43 Cuerpo del Cuarto Ejército Alemán y estaba posicionado al sur de Juchno. 2 meses después, Theodor Scherer fue ascendido a teniente general, el 1 de noviembre de 1942. Y para el día siguiente, tomó el mando de la 83 División de Infantería en la sección norte del Grupo de Ejército Centro. En ese entonces, la división de Scherer estaba presente en el área de Velikiye-Luki a finales de 1942. Sin embargo, una parte de la división de Scherer había sido rodeada por unidades del Tercer Ejército de Choque. Los combates continuaron en la ciudad y duraron aproximadamente 2 meses. Las tropas cercadas nunca llegaron a salir y se rindieron a mediados de enero de 1943. Para entonces, Theodor Scherer y el resto de su división se encontraban al suroeste de Velikiye-Luki, en la ciudad de Nebel. Durante los meses siguientes de 1943, Theodor Scherer y su 83 División mantuvieron posiciones en el sector. Sin embargo, en octubre del mismo año, su división fue transferida al 16º Ejército del Grupo de Ejércitos Norte. El teniente general Scherer permaneció en su puesto de mando hasta el 1 de abril de 1944. Y 14 días después, el 15 de abril, fue nombrado inspector de las defensas costeras del Frente Oriental. Finalmente, el 10 de agosto de 1944, fue trasladado a la reserva de oficiales y no se le dio un verdadero mando hasta el final de la guerra. Theodor Scherer falleció en un accidente automovilístico en Ludwigsburg el 17 de mayo de 1951.